Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Hoy quiero hablar de un fenómeno que ha marcado la evolución de nuestra sociedad y es nuestra resistencia a aceptar lo que no podemos ver, tocar o medir con los cinco sentidos físicos. Es una actitud que nos sirvió para progresar como sociedad en un momento dado, dejando atrás viejas supersticiones, viejas creencias que al final se usaban para controlarnos, pero que ahora ya es una actitud que nos limita. Vamos a hablar de los verdaderos negacionistas. Existe un mundo invisible, una realidad fundamental que va más allá de lo que los ojos pueden ver o las manos pueden tocar. No es una idea descabellada, ni un dogma religioso, ni una superstición arcaica. Es una verdad demostrada por avances científicos y, lo que es más importante, por la experiencia personal, la experiencia directa de aquellos que han permitido que su conciencia se expanda. Sin embargo, todavía hay muchas personas que se aferran al viejo paradigma de si no lo veo no existe, ¿no? Es la negación de lo objetivo desde la estrechez de una percepción muy limitada. Este escepticismo excesivo, que se había venido considerando sinónimo de inteligencia, hoy queda claro que es una forma de ignorancia, porque no se trata de creer en fantasías, sino de abrirse a evidencias que, como no se han comprendido, con toda la influencia materialista de la ciencia y de la cultura occidental, han sido ridiculizadas o han sido descartadas. Pero el cambio de paradigma ya está en marcha hace tiempo. La física cuántica nos habla, por ejemplo, de fenómenos como el entrelazamiento cuántico, un estado en el que dos partículas separadas por enormes distancias permanecen conectadas de manera instantánea. Cuando haces un cambio en una de ellas, la otra, por muy lejos que esté, sufre el mismo cambio en ese mismo momento. Y resulta que la ciencia oficial intenta reducir este fenómeno a procesos materiales en el cerebro. Hace poco leí un artículo que decía esto, ¿no? Pero solo era una teoría, por supuesto, porque la realidad es mucho más amplia que este intento limitado de intentar explicar la multidimensión desde lo material. Ellos insisten en el materialismo, es algo que en el siglo XX, bueno, podía tener un pase intelectual. Siempre ha sido muy limitado, pero se podía entender, ¿no? Con todo el peso cultural que había. Pero a estas alturas, seguir ahí ya es muy infantil. Ya hace muchos años que es mucho más convincente entre la comunidad científica la idea de que el cerebro no es el creador de la consciencia, sino que es un filtro individual de la consciencia universal. Como un aparato de radio que se sintoniza a la consciencia total y selecciona una pequeña parte. Hay muchos autores que han investigado esta idea, por ejemplo, Larry Dassi, Bernardo Castro, Stephen Taylor. Ellos dicen que todos compartimos una mente única, un campo consciente universal del que somos expresiones individuales. La conexión con la trascendencia ya no es opcional. Durante siglos, nuestra energía estuvo centrada en pedir ayuda al exterior, ¿no? A dioses, a sistemas, a líderes. Ahora ya, el objetivo es otro. Ahora, más que nunca, tenemos que empezar ya a crear nuestra propia realidad. Pero para hacerlo necesitamos comprender la existencia multidimensional en la que vivimos. La negación de esta comprensión nos deja atrapados en una existencia plana, fragmentada, incapaces de entender todo el potencial que tiene el universo, y por lo tanto no podemos aprovechar ese potencial. A medida que nuestra conciencia se expande, lo invisible deja de ser invisible. Lo empezamos a sentir, lo empezamos a intuir, y la ciencia empieza a medir lo que antes solo se percibía intuitivamente. La energía que sostiene el universo no es un misterio religioso, es la base misma de nuestra realidad. Los libros de los autores que he mencionado antes, como Ciencia Espiritual o La Mente Única, ya demuestran científicamente la existencia de una consciencia universal. Explican cómo la ciencia y la espiritualidad ya no están en conflicto, sino que convergen para ofrecernos una visión más completa de quiénes somos. Nuestra misión no es negar, es integrar. Ser negacionista del mundo extrasensorial en este punto de la historia es como insistir en que la Tierra es plana. Que no lo es, por cierto. Tengo pendiente hacer un vídeo sobre este asunto, ahora que está candente la polémica. Pero negar el mundo invisible ya es quedarse atrás, es aferrarse a lo poco conocido por la ciencia oficial, ignorando que el 99,9% de lo que existe está más allá de nuestra percepción inmediata. Antes parecía como inteligente el que no creía en lo trascendente, ¿no? Ser ateo era como algo muy astuto, cuando un ateo es el más creyente, tiene una creencia del copón, la creencia de que solo existe lo material.
Ahora ya, una persona así, que se empeña en no ver lo que ya todo el mundo sabe, pues se queda atascada en su ignorancia. En este contexto, propuestas como por ejemplo la taumaturgia creativa no son un juego esotérico, es realmente ciencia, y no una ciencia pueril ni reduccionista, es un enfoque integral que une lo visible y lo invisible, lo medible y lo intangible. Estamos hablando de herramientas para transformar la realidad desde su misma raíz energética, utilizando nuestra conciencia y nuestro cuerpo físico como el vehículo para el cambio. No se trata de imponer ideas, sino de abrir puertas. Cada uno de nosotros tiene la libertad de cruzarlas o no. Pero lo que está claro es que el mundo ya no puede permitirse el lujo de vivir en la negación. Hoy en día, los verdaderos negacionistas no son aquellos que dudan de lo establecido y de las versiones oficiales, como nos pretenden hacer creer, sino quienes se niegan a aceptar la existencia de lo trascendente, de todo lo que es posible. Es hora de dejar atrás el miedo, de abrazar la incertidumbre y de avanzar hacia un futuro donde la ciencia y la espiritualidad ya van de la mano para poder experimentar por uno mismo quiénes somos realmente. El que no se entere del funcionamiento de la existencia multidimensional, poco a poco va a ir quedando atrás. Por eso, cuando empecé con este canal, no tenía muy claro que esta información resultara demasiado útil para la gente, pero ahora entiendo que la labor de canales como este, donde se divulga esta comprensión, es fundamental para los tiempos que vienen. Hay un mundo invisible más allá de los sentidos que es una realidad básica y que todo el mundo debería conocer ya. Es ridículo seguir negando la realidad. Es estar cerrado, ser negacionista de lo objetivo. Desde la limitación mental no lo percibes y por lo tanto crees que no existe. Pero no existe para ti. A medida que tienes más información, se abre la conciencia y entran nuevas comprensiones. Y ahí sí existe. Al final no se trata de creer o no creer, se trata de recordar lo que todos sabemos. Recordar que somos parte de un todo infinito, un todo que nos invita, una y otra vez, a despertar. Nos vemos.